Imagina que estás desempleado y llevas meses buscando trabajo. El subsidio del gobierno te ayudan a pagar el alquiler, los servicios y la comida, pero con dificultad. Hasta que un día, por fin, te ofrecen un empleo. Recibes tu primer salario y parece que todo mejora. Pero ahora cobras lo justo para no poder optar por los subsidios y no lo suficiente para cubrir tus gastos. Además, ahora pagas el transporte al trabajo y el cuidado de los niños y al final dispones de menos dinero que cuando estabas desempleado. Los economistas lo llaman la trampa de la pobreza, una situación que afecta a millones de personas con bajos recursos. Las circunstancias económicas y ambientales que la favorecen se refuerzan a sí mismas y perpetúan la pobreza entre generaciones. A veces están ligadas a la situación del individuo, como la inaccesibilidad a alimentos saludables o la educación. Otras afectan a naciones enteras, debido a gobiernos corruptos o el cambio climático. Pero lo irónico de esta situación es que es el resultado de las políticas para combatir la pobreza. Históricamente, las sociedades han tratado de cubrir las necesidades básicas de los más pobres. Antes del siglo XX, grupos religiosos y de beneficencia lideraban estas iniciativas. Hoy se les llama programas de bienestar social y suelen consistir en ayudas del gobierno para gastos de alquiler, alimentos, energía y atención médica. Se aprueban en función de los ingresos, es decir, solo son elegibles quienes están por debajo de un rango determinado. Esto es así para asegurar que las reciban aquellos que más lo necesitan. Pero cuando se supera ese umbral, se pierde el derecho a percibirlas, aunque su situación económica no ofrezca mucha estabilidad. Este círculo vicioso nos afecta a todos. Los modelos económicos asumen que las personas son racionales, evalúan el costo y beneficio de las opciones y eligen lo más ventajoso. Si quienes sufren de pobreza saben que no obtendrán beneficios por trabajar, se les incentiva a depender de los subsidios. Claro que la gente trabaja por muchas razones, como las normas sociales o sus valores personales, pero los ingresos son un gran incentivo para buscar empleo. Cuando el empleo decrece, la economía también lo hace, perpetuando la pobreza y poniendo en una situación límite a quienes la sufren. Algunos sugieren que una solución sería eliminar todos los subsidios, pero la mayoría coincide en que no sería una solución muy humana ni realista. ¿Cómo rediseñar el sistema entonces para que no se penalice a las personas por trabajar? Muchos países han probado diversas estrategias para soslayar el problema. Algunos permiten que las personas sigan cobrando los subsidios por un tiempo y otros los van reduciendo a medida que los ingresos aumentan. Estas políticas no incentivan por completo el empleo, pero el riesgo de la trampa asistencial es menor. Algunos gobiernos proporcionan ayudas en la educación, cuidado infantil o asistencia médica a todos sus ciudadanos. Una propuesta lleva esta idea más lejos. Una renta universal proveería unos ingresos mínimos a toda la sociedad, independientemente de su riqueza o su situación laboral. Esta es la única política que podría eliminar la trampa asistencial, ya que los salarios no reemplazarían los beneficios. De hecho, asegurar un mínimo de ingresos estables a toda la población eliminaría directamente la pobreza. Numerosos economistas y pensadores han defendido esta idea desde el siglo XVIII, pero, por el momento, la renta básica universal sigue sin ser una realidad. A pesar de haber sido probada a pequeña escala en algunos lugares, estos experimentos no reflejan cómo funcionaría de implementarse a nivel nacional o mundial. Sea cual fuere la estrategia de los gobiernos, resolver este asunto requiere respetar la voluntad y autonomía de los ciudadanos. Solo empoderando a las personas a hacer cambios a largo plazo en sus vidas y comunidades, empezaremos a romper el ciclo de la pobreza. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.